El título de esta reflexión o de esta enseñanza de hoy es ¿la mano o el corazón? La mano o el corazón. Si tuviera que elegir entre la mano de alguien y su corazón, digamos, pensemos en mí. Si ustedes como hijos tuvieran que elegir entre lo que yo tengo en la mano o lo que tengo en el corazón, ¿qué sería más práctico y fácil de decidir de ustedes? Práctico y fácil. Lo que tengo en la mano. Entonces, por ejemplo, en este momento, bueno, tengo esto en la mano y lo que está en mi corazón. ¿Qué es más fácil para ustedes elegir? ¿Qué es lo que está en la mano, lo que está en mi mano? ¿Qué es más fácil para elegir? Lo que podemos ver. Lo que está en la mano. Claro, claro, claro. Y en Dios, qué es más fácil elegir? ¿Lo que está en la mano o lo que está en el corazón? ¿Qué es lo que estaría en la mano? Pues lo que uno ve, ¿cierto? Y lo que está en el corazón no lo ve. Muy bien. En este momento la idea es, ¿usted qué va a elegir? ¿Lo que está en la mano de Dios o en el corazón de Dios? Cuando nos referimos a la mano, son las bendiciones, son las cosas materiales, es el poder, es la unción, todas esas cosas que están en la visibles que podemos obtener. Quiero abordar este tema más o menos pensando, la mayoría de nosotros siempre buscamos lo que está en la mano de Dios, es decir, las bendiciones, las necesidades que nos hacen falta, el dinero, la salud. Buscamos a Dios porque lo necesitamos. Permítame, me explico un poquito. El corazón de Dios está lleno de cosas que posiblemente no entendemos ni vemos, pero las manos es lo que nosotros vemos. Y ahora sí, las manos son las cosas que nosotros vemos. A nosotros por historia, por tradición, nos enseñaron a buscar a Dios, a buscar las manos de Dios. Pedirle, a pedirle. Siempre nos enseñaron eso. Los papás incluso, vamos a orar, a pedirle a Papito Dios. Falta algo, vamos a pedirle a Papito Dios. Y la gente, todo mundo busca a Dios porque necesita un milagro, necesita que Dios le dé la mano en una situación difícil. En las iglesias la gente va y vamos a pedirle a Dios. Nos enseñaron a pedirle a Dios. Y incluso motivamos a la gente a pedir. Tenemos la oración en la noche y le pedimos a la gente, o le decimos a la gente, escríbanos, haga su petición, que vamos a orar por su petición. Eso es la mano de Dios. ¿Qué es? Todas las cosas que uno puede conseguir de Dios. Dios tiene muchas cosas, muchas bendiciones. De Él es el cielo, la tierra, todo lo que existe de Él. Y de Él podemos conseguir todo lo que queremos. Es más, Jesús dijo que pidiéramos, que hasta ahora nada hemos pedido, que pidamos para que nuestro gozo sea cumplido. No es que es malo pedir. Él mismo ordena que pidamos y eso es normal porque Dios es un Padre bueno, Dios da. Pero hay un detalle en el pedir, porque al pedir puede ser que nos quedemos solo con las cosas que Él tiene y no con Él. Voy a hablar del corazón, pero voy a dejar esta frase para que pensemos en ella. Cuando uno se enfoca en pedir, en buscar las cosas que Dios tiene, puede ser que uno sea una forma virtual con Dios a la distancia y no conozca a Dios. Se queda solo con las bendiciones,
Nosotros hemos pedido muchas veces y hemos tenido bendiciones, pero hay algo más que son bendiciones, es tener el corazón de Dios. Cuando una persona se limita o se enfoca en pedir bendiciones de Dios y milagros y todas las cosas que puede decir, que puede pedir y se imaginarse, o necesidades, puede ser que nunca conozca a Dios. Pero cuando llega a conocer el corazón de Dios, puede ser que tenga todo lo que está en las manos de Dios. Y le voy a decir la otra parte que es negativa. Hay gente que ni siquiera tiene lo que está en la mano de Dios porque le cuesta creer, no tiene fe para obtener. Entonces vamos a hablar de lo que es el corazón de Dios, porque eso es lo que nos interesa. Dios quiere que conozcamos su corazón. Cuando uno conoce el corazón de Dios, uno puede saber qué pedir y uno saber qué tener, o incluso ni siquiera pedir, porque sabe que ya lo tiene porque conoció el corazón de Dios. Cuando Moisés estuvo en el desierto con Dios, la primera etapa, él no conoció mucho a Dios, conoció el poder de Dios, conoció la mano de Dios, le entregó, ¿qué tienes en tu mano? Y sacó una y se convirtió en culebra y todas las cosas. Y él, de ahí Moisés se fue conociendo la mano de Dios. Con la mano de Dios Moisés hizo muchos milagros hizo, y eso fue tremendo, y llevó el pueblo de Israel al desierto con el poder de Dios, y era bueno, pero Moisés todavía no conocía el corazón de Dios. Le voy a explicar por qué. Dios quería que lo conociera y lo invitó a la montaña, y al subir a la montaña pasó un buen tiempo allá. Y cuando ya empezó a oír la voz de Dios, Dios empezó a hablarle y él empezó a conocer todo lo que Dios decía, hablaba, empezó a conocer el corazón de Dios. Cuando de repente Moisés dijo, uy, eso está muy bueno. Dijo, no sé cómo le dijo, papá, amigo, parcero, así como entre nosotros, entre confianza. Yo quiero conocer tu rostro, quiero verte. Eso, nadie se le había ocurrido eso. A nadie, absolutamente nadie se le había ocurrido eso, ver el rostro de Dios. ¿Y por qué se atrevió Moisés? Porque estaba conociendo el corazón de Dios. ¿Y sabe una cosa? Moisés nunca vio el rostro de Dios. Sin embargo, dice la palabra que lo llevó a una grieta, a un lugar en la roca, un lugar en la roca. Sabemos lo que significa la roca, ¿no? La roca significa Jesús. Es que a través de Jesús se conoce el corazón de Dios. Entonces, lo llevó a una roca. La Biblia dice que nunca vio a Dios, pero Dios dice esto. Dios dice que hablaba con Dios. Dice, Moisés, nadie le ha hablado cara a cara como a ningún otro, como le hablo a Moisés, cara a cara, como a un amigo. Y nunca vio su rostro. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Ahí es donde está lo que quiero compartirles, que Moisés conoció el corazón de Dios de una manera cuando Dios se le paseó. Dice que Dios se pasó al frente, él no vio a Dios, pero dice, proclamó su nombre. Yo soy el que soy. Y dijo, exaltó su nombre, declaró por la palabra que Dios estaba diciéndole a Moisés. Y Moisés estaba escuchando la palabra. Y Moisés está cerca 40 días, 40 noches allí. Tanto escuchó y estuvo cerca de Dios que pudo conocer el corazón de Dios. Y tanto fue que conoció el corazón de Dios, que el pueblo nunca lo conoció. Cuando un día Dios le dijo a Moisés, Moisés, voy a enviar un ángel para que los defienda y los proteja de todos los enemigos. Él va a tener poder, así como abrió el mar y todo abrirá el río, y los va a llevar y va a defender de todos los enemigos y les va a entregar la tierra prometida.
todos se los va a dar ángeles que los van a defender. Eso va a ser una bendición muy grande. El ángel va a ir. Solo un detallito, Moisés. Un detallito. Todo te lo voy a dar. Solo una cosita no te voy a dar. Mi presencia no irá contigo. ¿Sabe qué hizo Moisés? Ay, Señor, se puso a llorar, se tiró al piso. No. Yo entendí esto. Que Moisés, desde que conoció el corazón de Dios, no estuvo dispuesto a negociar para nada la presencia de Dios, porque conoció lo que había, lo que significaba. Dijo, si es posible, Señor, me quedo aquí en esta montaña seca, en esta roca seca, pero no me iré de tu presencia. No me interesa la tierra prometida, no me interesa las riquezas que hay allá sin tu presencia. Si tu presencia está conmigo, sí voy, pero si no, no voy. Porque conoció el corazón de Dios. En el momento que uno conoce el corazón de Dios, no está dispuesto a negociar nada en la vida. ¿Qué pasaba con el pueblo? El pueblo era relajado. No quería ni siquiera oír a Dios. El pueblo, después de los 40 días, estaba adorando a un becerro. No conocían el corazón de Dios. Nunca lo conocieron. ¿Cuál fue el secreto de Moisés? Y voy a empezar diciéndoles esto. Pasar tiempo en la presencia de Dios, porque a través del rostro se conoce el corazón. El rostro, dijo alguien, el rostro es el reflejo de lo interior. Cuando uno está, la Biblia dice que hay que buscar el rostro de Dios. Mire, el Salmo 119, el Salmo 119 dice algo, creo que es el versículo 135, sí, 135. Dice así: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. ¿Sabe qué es eso? Es David el que escribe. Después que Moisés tuvo esa experiencia que todo el mundo vio el rostro de Moisés resplandecer, y Moisés contó el secreto, es que estuve cerca de Dios y he conocido su corazón. ¿Y cómo lo conociste? Es que le pedí ver su rostro y él se manifestó y él emocionado contando. ¿Y cómo es Dios? No, él empezó a contar no de lo que vio, sino de lo que experimentó, de lo que conoció. ¿Y cómo se conoce? De corazón a corazón. Porque cuando uno le entrega su corazón a Dios, y esto es muy importante, cuando uno le entrega su corazón a Dios, Dios le entrega su corazón, le entrega el corazón a uno. Y esto es una experiencia única, eso es algo muy personal, que jamás se puede conocer si no se está en esa intimidad con Dios. Ese tiempo que pasó Moisés allí, él se olvidó de comer, se olvidó de todo, 40 días, 40 noches en la presencia de Dios, conoció el corazón de Dios. Y de ahí Moisés fue un hombre totalmente distinto a partir de ese momento. Allí fue otro hombre. Ya no tenía anteriormente, si le hubiera dicho antes de subir ese monte, váyase que un ángel va a ir con usted, se hubiera ido tranquilamente. Pero es que conocer el corazón de Dios es conocerlo todo. Y yo quiero llevarles a una manera de conocer mejor esto. Mire, el corazón de Dios es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad, es fe. El corazón de Dios dice que es tardo para la ira, grande misericordia. Bueno, hay toda una cantidad de cosas, pero eso es lo que uno puede leer en la Biblia. Ahora, ¿cómo lo conozco? La mejor historia, y ahí es donde quiero contarles, la mejor historia es una historia que contó Jesús. El hijo pródigo. Está en el capítulo 15 de Lucas. Quiero que leas, amor, el versículo 1 y 2. Porque a veces uno se va directamente al versículo 11, donde narra la historia. Pero se entiende mejor la historia cuando uno conoce por qué Jesús contó esta historia. ¿Por qué él se le ocurrió contar esta historia? Y notemos que no es una historia que vio por ahí, no es una historia, no es un suceso de la vida real, no, es una
narración del reino. Jesús narra el reino y cuenta esta historia para que entendamos cómo es el Padre, cómo es el corazón del Padre y qué hay que hacer. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos, de los cobradores de impuestos, de los publicanos, para el gobierno de Roma, y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Observe que dice, ¿los qué? Los fariseos y escribas No, antes, el 1. Se le acerca. acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores, escuchen eso, publicanos y pecadores, eran dos tipos de personas, publicanos y pecadores. Esta versión dice que se acercaron a él los cobradores de impuestos y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente mala, gente pecadora. La versión del 60 dice que todos los publicanos y los pecadores, una multitud de gente mala, ladrones. ¿Y qué estaban haciendo? Comiendo con Jesús. Y entonces llegaron los fariseos y los doctores de la ley y se molestaron, se ofendieron, criticaron a Jesús, lo despreciaron. Entonces es cuando Jesús narra las siguientes parábolas. La primera parábola que narra, ¿cuál es? La moneda perdida. La moneda perdida. La segunda parábola. La del hijo pródigo. No, aquí antes esta. A la anterior, la de la oveja perdida. La oveja perdida y luego. La segunda, la moneda perdida. Y tercero, el hijo perdido. pródigo. El hijo perdido. El hijo perdido. Ahora sí, ya escuchó eso. Vamos a leer. La historia la conocen. La historia la conocen, no la vamos a leer. Ustedes todos conocen la parábola del hijo pródigo. Permítame, le digo qué pasó. ¿Por qué le estoy diciendo que conocer el corazón del Padre? El hijo estaba en casa y él pidió algo de la mano del Padre. Pidió el dinero, pidió la herencia, como cualquiera puede pedir. Tengo una necesidad, voy a hacer esto, mi sueño. Buscó un beneficio del Padre y el Padre no se lo negó, se lo dio. Hizo una oración, pidió y el Padre se lo dio. Lo que había en la mano del Padre, y el hijo se fue con lo que tenía en la mano, de lo que recibió de la mano del Padre, y se fue. Cuando se va, pasa algo. Disfrutó lo que había, el dinero, los recursos, sí, lo disfrutó, pero se acabó. Lo malgastó, dice la palabra, ¿no? Lo malgastó. Sí. Hizo todo para su placer. Claro, lo disfrutó, pero se acabó. Hay algo, lo que viene de la mano del Padre se acaba, se agota, se acabó. ¿Y qué pasó cuando se acabó? Se sintió solo porque los amigos se fueron y se quedó solo. Ahora, cuando uno se queda solo, sin plata, y todo el sueño que tenía, ya empieza la frustración. Él se vio fracasado, se vio sin nada, solo, abandonado, triste. Entonces, cuando fue a hacer un trabajo, que ya ustedes saben, todos conocen el trabajo con los cerdos, que quiero ir a los puntos claves de lo que Dios me habló en este pasaje. Estando allí, en una tristeza, en una soledad, en una frustración. Vayan cogiendo esto, que eso es muy importante. Cuando uno se aleja del Padre, empieza la soledad, aunque esté con gente. Cuando uno se aleja del corazón del Padre, nada lo va a llenar. Las cosas materiales se van a acabar y se va a quedar, y cuando queda solo, no tiene nada más. Nada más. Y aquí está lo importante. Cuando Él está allí, en esa soledad, en esa frustración, en esa amargura, en ese dolor, dice la palabra que Él vuelve en sí. ¿Qué es que volver en sí?
Reaccionó. reaccionó. En la cuenta de... Yo pienso que es la misericordia, el amor del Padre que a través del Espíritu Santo nos hace caer en la cuenta. Muchos de nosotros, caso mío, he estado en desobediencia, he cometido pecados, he intentado alejar de Dios, pero en ese camino, aunque no estaba buscando a Dios, de pronto algo pasa, me hace una canción, me hace llorar. Una vez a las 3 de la mañana, no era costumbre despertar, yo no quería nada con Dios, y allí me despierto y empecé a llorar, ni saber por qué. ¿Por qué lloraba? Es el Espíritu Santo quien hace caer. Él hizo caer en la cuenta, le hizo ser consciente de su necesidad del vacío, porque el corazón del Padre es así, jamás nos va a abandonar aunque le demos la espalda. Y le hizo caer en la cuenta. Y aquí está el detalle importante. Entonces él cae en la cuenta de algo, el Espíritu Santo le revela algo y dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Son dos cosas distintas. Ay, el cielo no es lo mismo que Dios. No. El Señor me revelaba esto. ¿Por qué dice el cielo? Es que es Jesús el que está narrando, no fue cualquier otra persona. Jesús cuenta esto intencionalmente. He pecado contra el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Hay unas leyes, normas, que todo dependa de Dios, del Padre. Los ángeles adoran al Padre día y noche. Todo el tiempo dependen del Padre. Está diseñado en el cielo que todo el mundo esté cerca del Padre, dependa del Padre. Nosotros fuimos hechos para estar con Dios, para estar con el Padre. Y es más, el Señor dice que hay un lugar para estar allí, es para estar con el Padre. Y entonces Él dice, he pecado contra el cielo, he violado una ley que me ha alejado del Padre. Me ha alejado del Padre, sí, he violado una ley del cielo. Me ha alejado del Padre. Y por eso es que estoy en esas condiciones, por eso me está yendo mal. Se acabó todo y no hay más, ya no tengo la mano de Dios. Porque al no tener el corazón, no se tiene la mano. Entonces, dice, y también contra el Padre, porque el Padre le seguía amando, le seguía esperando. El Padre fue y le dio, pero Él no quería que se fuera. Yo me imagino el Padre viéndolo ir, le dolía su corazón, viendo ir al hijo pródigo, le dolía su corazón y no quería que se fuera, pero como lo ama, le dio lo que tenía en su mano. Entonces, Él dice, he pecado contra el cielo, he violado una ley y me alejé del Padre, herí el corazón del Padre. Al herir el corazón del Padre, estoy sufriendo esto, estoy viviendo esto. Y se fue inmediatamente. Y aquí esto es lo que me gusta. Él se va corriendo a la casa y cuando va llegando, la sorpresa es que el Padre lo esperaba. Y aquí está lo más bonito que me gusta. Él va con un corazón humillado, pensando en que no merece ser hijo y que no merece, y va, pero con la intención de al menos estar cerca. Allá se dio cuenta lo que le faltaba era el Padre. Dice, porque aún los trabajadores tienen abundancia, están cerca y viven mejor. Yo por estar lejos del Padre estoy mal, voy allá aunque sea como un trabajador. Y se va corriendo y la sorpresa emocionante es que su Padre lo estaba esperando a lo lejos. Dice que a lo lejos lo vio, a lo lejos. Miren, hijitos y todos los que están escuchando, aun cuando nosotros estamos lejos de Dios, aunque no estamos orando, ni estamos leyendo la Biblia, ni nos congregamos, muchas veces que estamos en el mundo, en cosas, sin embargo, un pequeño pensamiento, una pequeña oración, un pequeño intento de acercar a Dios, papá está con los brazos abiertos para esperar, no está enojado ni está molesto, nada con nosotros. Y Él lo recibe, y aquí es la parte más hermosa. Él dice, no me trates como hijo, pero Él no le dejó ni hablar. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Lo abrazó y lo llenó de besos. Dice que se lanzó al cuello. Yo
les confieso que yo leí ese texto así rápido. He predicado, no sé, cientos de veces de este texto. Pero anoche me revelaba algo el Señor. Yo siempre imaginaba que Él se arrodilló, papá, he pecado, perdóname, llorando. Yo creo que el hijo fue llorando, pero lo imaginaba de rodillas y el padre allí. Pero no dice que él se arrodilló, no se arrodilló. Es que esto es lo que me emociona a mí, me gusta. El hijo pródigo va llegando. ¿Me corres eso un poquito, por favor? Para allá. Josué es mi hijo. Josué es mi hijo. Voy a pararme para que mueva si la puedes coger en la mano, por favor. ¿Listo? Hazte allí, hijo. Eres el hijo pródigo. Yo soy papá. Te ha ido mal. Te abandonaste, pero siempre te he amado y anhelado. Tu problema era porque tenías culpa de haber fallado y no merecías llamarte hijo. Y cuando vienes a decirme a mí que has pecado y que no mereces ser hijo, sino como un trabajador, tú imaginabas que te iban a sentar por allá a un lado y que lo mandara a hacer una tarea, que lo regañara, vaya ya, bueno, vamos a ver si le damos el trabajo de recoger el popó de los caballos, de los marranos a limpiar, algo así. Pero resulta que cuando vienes cabizbajo, a ver, ¿cómo viene cabizbajo así? Lo único que yo hago es esto. Me haces mucha falta, hijo, bienvenido, hijo, bienvenido. Congelemos la imagen, congelemos la imagen. Él estaba descompuesto. En mi abrazo, lo hablo para, bueno, vamos a seguir abrazados. Perdón, amor, que tenemos la espalda. Observe algo en el texto que usted lo tiene ahí en casa. El texto dice que el padre dio una orden. ¿A quién le dio la orden? ¿A quién le ordenó? Dice que a sus siervos. Le hago la pregunta: ¿cuáles son los siervos de Dios? ¿Cuáles son los siervos de Dios en el cielo? Los ángeles. ¿Está escuchando? Los ángeles. Le dio la orden a los ángeles que hagan algo. Pero ¿qué pasaba mientras estaba dando esa orden? Estaba sucediendo esto. ¿Cuánto tiempo estuvo abrazado el padre con el hijo? ¿Cuánto tiempo pasaron allí? Al tiempo que él conociera su corazón. Allí su amor lo derritió, su amor quitó la amargura, la culpa, el dolor. Ya no se sentía mal por haber alejado, sino que disfrutaba su amor. Ese tiempo que estuvo allí fue sanador, fue restaurador. La Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas, el amor echa fuera el temor. Mientras ese tiempo pasaba allí abrazado, el Padre estaba dando orden a los ángeles. El Padre no tiene límite, Él dio órdenes. Ya la narración que Jesús hace, y es impresionante, dice que le dio un vestido nuevo. Vestido nuevo es una transformación que ya no era ese hijo abandonado que se alejó del Padre, sino una transformación completa. Le dio un anillo que es un derecho a ser hijo. Le dio calzado, es posición en la casa, en su hacienda. Y le dio abundancia. Observe algo. Cuando él se fue, cuando el hijo se fue Cuando él se fue con dinero. Pero sin su corazón. Se fue con cosas, pero se alejó del Padre. ¿De qué sirve uno tener cosas y no tener el corazón? Y él se fue y eso se acabó. Cuando él regresa en la más ruina, sin nada, en una ruina, en una frustración, dolor, con culpa, pero
conoce el corazón del Padre. Él conoce el corazón del Padre. Cuando conoce el corazón del Padre, ya no pide nada. Yo trato de imaginar eso. Miren, voy a insistir en esto. Mucha gente está buscando es la mano de Dios, está buscando es bendiciones de Dios, está buscando milagros de Dios y se mantienen así, pero no buscan el corazón de Dios. No pases horas pidiendo milagros. Busca la presencia de Dios. El hijo pródigo de ahí en adelante fue distinto, pero miremos la otra. Bueno, ¿qué obtuvo él? Tuvo todos los resultados por tener el corazón de Dios, lo tuvo todo lo tuvo. Pero miremos el otro lado, el hermano del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo estaba en casa. Pero ¿qué pasó con el hermano del hijo pródigo? El hermano del hijo pródigo, cuando se entera de lo que estaba pasando allí, pues dice, ¿qué pasó? Una fiesta. ¿Por qué? Porque tu hermano regresó y tu padre ha hecho una fiesta. Él se enoja, él se amarga, se enojó. ¿Con quién estaba enojado? Estaba enojado con el padre y tenía ira o envidia de su hermano. Tenía envidia, no sé qué pasó, era un amargado. Préstele atención, estaba en casa, no se había ido, se portaba bien. Pero hay algo curioso, aún estando en casa y no tenía ni siquiera lo que estaba en la mano del padre. ¿Por qué le dice? Cuando el padre le lleva, porque no quería, estaba molesto, el padre le dice, hijo, ven, entra. No quiero ir. Ese es tu hijo. No dice ni siquiera mi hermano, tenía odio. Tu hijo ese que se malgastó tu plata y le haces fiesta. Y a mí, yo que estoy aquí, ni siquiera un cabrito me has dado. Mire cómo es la mentalidad. Él no conocía el corazón del Padre. Este hijo que estaba allí no conocía el corazón del Padre. Y es lo triste, que hay mucha gente aún en las iglesias que llevan tiempo y no conocen el corazón del Padre. Y vienen con escasez, con situaciones, porque aún piden y no obtienen. Piden, hay gente pidiendo y dice, no, pastor, ore por mí, porque y con unas limitaciones. Es porque no conocemos el corazón del Padre. Cuando conocemos el corazón del Padre, ni siquiera hay que pedir. El hijo pródigo al regresar no pidió, conoció el corazón de papá y se dejó amar, estuvo cerca de él. Era lo que él necesitaba toda la vida. Pero ahí no termina la historia del hermano del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo entra en una condición de rabia. El papá le dice, hijo, siempre has estado conmigo y lo que yo tengo es tuyo. ¿Qué quiso decirle? Todo es tuyo, si no coges es porque no quieres. O tal vez porque no creía, porque no conocía el corazón del padre. Pensaba que su padre era gruñón, egoísta y que tenía preferencia con su hijo menor. Mire, cuando uno está lejos del padre, del corazón del padre, uno piensa mal del padre y tiene envidia de la gente que está cerca del padre. ¿Sabe por qué hay gente que critica tanto a los pastores? Y se toman, no sé cómo hacen eso, por las redes y hacen una cantidad de cosas, montajes para criticar, porque no conocen al Padre. Y critican porque un pastor o una persona está prosperando, tiene esto, les molesta. El hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo le molestó lo del hijo pródigo, porque estaba bien. Quiero volver al texto inicial. ¿Quiénes eran los hermanos del hijo pródigo? Jesús es muy sabio al decirlo. Está diciendo, y aquí, ¿por qué Jesús contó esta parábola? Porque él estaba con los pecadores, con los cobradores de impuestos, estaba comiendo con ellos.
Habían ladrones y estaban los ladrones que eran los cobradores de impuestos, pero dice que había otra gente mala. Allí estaban prostitutas, allí estaban ladrones, allí estaban otra gente que era rechazada por la sociedad. Y Jesús estaba con ellos. Ellos estaban disfrutando, había un banquete y llegaron los fariseos y les dio mucha rabia. ¿Sabe? Entonces ahora, ¿a quién se refería Jesús? ¿Por qué aparece un hermano del hijo pródigo? Porque estaba diciendo que el hermano del hijo pródigo eran los fariseos y los saduceos. Y que el hijo pródigo, ¿quién era? Era esa gente rechazada que ahora estaba en casa con papá. Se necesita conocer el corazón de papá. Necesitas conocer el corazón de Papito Dios. No es lo que te imaginas, pero esto tiene un precio. Algunos, como el hijo pródigo, le toca tocar fondo hasta darse cuenta que no tiene otra opción. Sin embargo, papá da la oportunidad. Esos ladrones estaban disfrutando el corazón del Padre, Jesús. Moisés tenía un precio: subir a la montaña. Yo llevo muchos años de conocer a Dios, conocer de Dios, y me he pasado mucho tiempo de mi vida buscando la mano de Dios. Solo en este último tiempo estoy conociendo su corazón. Y hágase la pregunta a usted: ¿qué conoce del corazón del Padre? Cuando se conoce el corazón del Padre, uno es capaz de hacer lo que sea, porque conoce el corazón. Sabe que papá nunca lo va a dejar avergonzado. No está uno dispuesto a negociarlo, sino no importa, deja ciudad, deja recursos, deja lo que sea, deja bienes, pero quiero su presencia. Es lo que a la Biblia Jesús dice, que hay un tesoro, un tesoro. Y ese tesoro es cuando conoces el corazón del Padre. El corazón del Padre únicamente se conoce cuando se está cerca de Él mucho tiempo. Búscalo más. No busques para pedirle, busca para estar cerca de Él. Moisés no buscó allá para pedirle a Dios, buscó para estar con Dios. Y así lo invitó el Padre a estar con Él. El hijo pródigo no obtuvo todo eso por pedir, obtuvo por estar con el Padre al regresar. Y eso es lo que quería enseñarnos Jesús. Jesús estaba cerca del Padre y Él quería que nosotros nos familiarizáramos con el Padre, que estuviéramos cerca del Padre. Y dijo, así es, estas personas, los que estaban allí como pecadores, sus vidas fueron cambiadas. Los discípulos aprendieron. Los fariseos, muchos de ellos no, pero otros después encontramos algunos que volvieron y encontraron el Padre. Que tu relación con Dios sea así, sea de corazón. No busque la mano de Dios, busca su corazón. Finalmente, voy a concluir diciéndole, cuando estuvo en la casa el hijo pródigo, no conoció el corazón del Padre. Se fue con la bendición de su mano. Cuando tuvo su fracaso, se dio cuenta que le hacía falta el Padre, y que lo que necesitaba era el corazón del Padre, y se fue. Al conocer el corazón del Padre, ya no le interesó lo que tenía en la mano. Se quedó con Él y disfrutó. El hermano del hijo pródigo, ni siquiera aprendió la lección. Ni siquiera obtenía lo que tenía en la mano del Padre. O sea que hay tres tipos de personas. Hay el que busca la mano, hay el que busca el corazón, y hay el que ni siquiera lo que está en la mano obtiene. Usted
me imagino que ya se identificó, usted quiere el corazón del Padre. Cuando tienes el corazón del Padre, lo tienes todo. Familia, ustedes saben que hemos dejado muchas cosas. Y ustedes saben lo que me pasa a mí muchos tiempos. Yo quiero realmente el corazón del Padre. Ustedes saben que me he pasado noches y días aislado porque quiero el corazón. Yo no quiero dinero, no quiero fama, no quiero que me reconozcan, no busco nada de esas cosas. Yo quiero el Padre, el corazón. Y he conocido algo del corazón, me falta mucho, pero me es suficiente para decir, vale la pena lo que estamos haciendo, vale la pena. Y vamos a adorar al Señor, vamos a buscarlo. Invito que ustedes allí, nosotros vamos a hacer. Desconéctese de otra cosa, por favor. Tome estos minuticos, métase en esta canción, adorar al Padre. Adórelo. Dios es real. Un abrazo de papá es suficiente. Cambiará tu vida. No tendrás ni que pedir. Lo tienes todo.